Chanel. Comprar un coche. Ya, pero yo ahorita venga. Inte godis, Chanel. Tío va a comprar esto arroz con leche y pan. Si no hay pan para comer y no hay, Dime, ¿qué no hay arroz compro? con leche. Helado y coche. Yo ahorita venga. ¿Cómo hago? Chanel, dale el dinero. Si no va Pero dame el dinero y yo compro. enero. Para comprar, ¿Eso? sí. De enero. Ujú. Eso compra el coche. No sé, dime. ¿Qué compro? Coche. Ok, dame y yo compro. Ya. Ya, ¿qué compro? Coche y pan. Goodies y pan. ¿Qué más? Helado. Y helado. ¿Y qué más? Por favor. Por favor, Chanel, dame el billete. El romper. No, ¿con qué voy a comprar? El romper. No compro nada. Ya.